El COVID-19 no es la única emergencia sanitaria que enfrenta el mundo actualmente, porque varias naciones ahora luchan contra la expansión de la viruela del mono. La Organización Mundial de la Salud registra más de 41.000 casos de esta enfermedad detectada por primera vez en humanos en 1970, pero que no había generado un número tan elevado de infecciones hasta la fecha. Más de 50 países registran sus primeros casos del virus, mientras que Nueva York decretó la emergencia sanitaria por esta patología. ¿Qué es la viruela del mono o viruela símica? ¿Cuáles son las naciones con más casos? ¿Es realmente una enfermedad de transmisión sexual que solo afecta a homosexuales? Profundizaremos en este tema. Soy Derek Blanco y esto es El Informe. La viruela del mono es causada por el virus de la viruela símica, que pertenece al mismo género de los que causan la varicela y la viruela, pero con síntomas más leves y rara vez es fatal. Esta fue descubierta en el año 1958 cuando se registraron 2 brotes de una patología parecida a la viruela en colonias de monos usados para investigación, y de ahí viene su nombre. Su origen todavía es desconocido según la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés. Antes de 2022, la viruela del mono se había reportado en al menos 7 países de África Central y Occidental, con algunos brotes en otras naciones, pero que estaban relacionados con viajes internacionales. Sin embargo, el actual brote de la enfermedad tiene la mayor expansión registrada al ser detectada en 95 países, de los cuales 88 reportaron sus primeros casos en la historia. El número de infectados hasta la tercera semana de agosto es de más de 41.600, según la OMS y los CDC. Estados Unidos es el país con mayor cantidad de contagiados, al contabilizar más de 15.400, seguido de España con más de 6.000 y Alemania con más de 13.000. En el caso de América Latina, Brasil cuenta con el mayor número de casos con más de 3.000, seguido de Perú con más de 1.000, mientras que las naciones del resto de la región no superan, hasta ahora, las 100 personas diagnosticadas con esta patología. Inclusive, en la isla de Cuba murió el primer paciente con viruela del mono. Se trata de un turista italiano que llegó a la isla el 15 de agosto. El aumento en el número de infectados y la expansión en el mundo llevó a que la Organización Mundial de la Salud declarara una emergencia de salud pública de importancia internacional. El riesgo de la viruela del mono es moderado a nivel global y en todas las regiones, excepto en Europa, donde evaluamos que el riesgo es alto. He decidido que el brote mundial de viruela del mono representa una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Después de este anuncio y el rápido aumento en el número de casos, el gobierno de Estados Unidos creó un equipo especial de respuesta contra la viruela del mono o viruela símica y declaró la emergencia sanitaria en ese país. Declaré emergencia de salud pública para abordar el brote de viruela del mono. Todos los estadounidenses deben tomarse la viruela del mono en serio y todos deben hacer su parte para ayudarnos a vencer la viruela del mono. Pero, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de la enfermedad y cuánto tiempo pasa para que aparezcan? Según la OMS, los signos de la viruela del mono pueden iniciar de 6 a 21 días después de estar en contacto con el virus, pero el periodo de incubación puede variar para los diferentes casos. Entre sus síntomas reportados están fiebre, dolor de cabeza, lumbar y muscular, falta de energía, inflamación de los ganglios linfáticos, que es distintiva de la viruela símica. Otro de los signos es la aparición de erupciones cutáneas que se concentran en la cara y extremidades, inflamación de la mucosa rectal, amigdalitis, edema en el pene y abscesos, aunque estos últimos son los más raros en aparecer. ¿Cuánto tiempo duran los síntomas de la viruela del mono? Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, esta patología puede durar de 2 a 4 semanas y se recomienda el aislamiento del paciente para evitar que contagie a más personas. La mayoría de los infectados superan la viruela del mono sin mayores problemas. Inclusive, un estudio realizado en España y publicado en la revista The Lancet detalló que solo 40% de los pacientes sufren de complicaciones dolorosas que requieren tratamiento médico, mientras que 2% requirió ser hospitalizado. Pero ¿cómo se pueden contagiar las personas? ¿Es en realidad una enfermedad de transmisión sexual? Según la OMS y los CDC, la principal vía de infección es el contacto sexual, que representa más del 90% de los casos reportados. Es por ello que la OMS pidió a las parejas y personas de la comunidad LGBTQ+ limitar los encuentros sexuales. Esto porque, según el último reporte epidemiológico del organismo, el 97% de los casos se dio en personas que se identificaron como homosexuales o bisexuales, entre otros. Se ha estimado que las comunidades de hombres que tienen sexo con hombres es donde supera a 1. Eso significa que el brote se está expandiendo. Hay una oportunidad de llevar ese número de reproducción por debajo de 1 en las mismas comunidades con la información correcta, al empoderar a estas comunidades, activar estas comunidades para que tomen el control de la situación. Pero esto no quiere decir que sea una enfermedad de transmisión sexual, porque la viruela del mono también puede contagiarse por el contacto con superficies contaminadas.
Según una investigación de Eurosurveillance, el virus puede sobrevivir en algunos tejidos y materiales, por lo que expertos recomiendan mantener la constante higiene de las manos, que son las extremidades más expuestas. Una tercera vía de contagio es la aérea, pero investigaciones como las realizadas por el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, el German Trias, el Valles de Hebron y la London School for Hygiene and Tropical Medicine determinaron que esta es la menos común y que el contacto directo es la principal forma de contagio. Por ende, cualquier persona puede infectarse. A pesar de la extensión de la enfermedad, hay vacunas contra la viruela que generan cierta inmunidad contra el virus, pero su producción es mucho menor a las del COVID-19. Por ello, la OMS pide inmunizar a grupos específicos para evitar la expansión de la viruela del mono, entre los que están trabajadores de la salud con alto riesgo de exposición, personal de laboratorio que trabaja con el virus y los de los laboratorios clínicos que realizan pruebas de diagnóstico, además de los miembros de las comunidades con alto riesgo de exposición, como las personas con múltiples parejas sexuales. No es una vacuna que se recomienda para población general en masa. Es una vacuna que puede ser utilizada, como él decía, para posexposición o preexposición en casos ya definidos. Es una vacuna con limitada evidencia de efectividad y de eficacia. Entonces, hay que ser cuidadosos. Al igual que con el COVID-19, estas vacunas no evitarán que las personas sean infectadas, sino que eluden muchos de los síntomas, además de ayudar a que la enfermedad no genere mayores daños a la salud de los grupos más vulnerables. La Organización Mundial de la Salud espera que la declaración de emergencia de salud pública y las recomendaciones eviten una mayor expansión del virus en el mundo, pero instó a no descuidar otras enfermedades que están presentes en el planeta y cuyos recursos para enfrentarlas disminuyeron por la pandemia del COVID-19. Soy Derek Blanco y esto fue El Informe.